Buenas tardes, ¿cómo les van? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tengo un tema, no sé si decir maravilloso, terrible o tragicómico. No, de cómico no tiene nada, perdón. No, no, miento. No. Así que bueno, primero, vamos a hacer un par de disclaimer como siempre. Un par de disclaimers. Antes de que veas este video, vamos a hablar de los sueldos en España, vamos a hablar de la economía en general, vamos a hablar de una serie de cosas que están verificadas a lo largo de cientos de años y que por supuesto a vos te puede parecer que no sea así, y es más, no tenés por qué creerme a mí, ¿no? Lo que tenés que hacer es buscar en un montón de documentos en internet, en historia, en libros, un montón de cosas. Busca, no te dejes llevar por una sola, un solo comentario, un solo lado del problema. ¿Bien? Y por supuestísimo, no le das caso al gobierno. El gobierno es tu enemigo. Ya lo dijimos un montón de veces. Así que si llegaste hasta este segundo y no te explotó la cabeza, podés seguir viendo el video. Si te empezó a hacer ruido y te sentís mal, tenés ganas de vomitar, te tirás al suelo en posición fetal, no mires este video. Este no va a ser un video para blandengues, no va a ser un video para estatistas, no va a ser un video para buenistas, bruselero, como dice Marce, no. Este es un video lamentablemente con la realidad. Y a veces la realidad es durísima, pero es lo que tiene. Mejor entender la realidad, saber cómo es, porque bueno, yo creo que es mejor en la vida, sabiendo cómo son las cosas, y no vivir con la cabeza como el avestruz metido en la tierra y si no lo veo no existe. Dicho todo esto, hay un concepto que hay que entender y es que es lo que se llama la disonancia cognitiva o disociación cognitiva. Es importante que entiendas esto, pero para la vida, no para este tema, para la vida. ¿Qué quiere decir eso? Bien, cuando nosotros éramos niños, a nosotros nos hacían el cuentito de los Reyes Magos o de Papá Noel. Muchos años nos hicieron ese cuentito. Es más, yo creo que muchos de los que están viendo este video se habrán tratado de portar bien al menos unas semanas de diciembre porque creían en esa leyenda de que los reyes o Papá Noel iba a tener un regalo si se habían portado bien. ¿Qué es lo que pasaba esto? En enero, febrero, uno volvía a la sandada y si uno era un vago, un descuidado, un atorrante, su personalidad imperaba. Pero cuando empezamos a llegar a fin de año, nos hacían el cuentito de que, ya, si te portaste bien. Después la realidad es que ni nos traían lo que queríamos, muchas veces, ni ayudaba, ni mucho, ni poco, ni nada, si el último mes nos habíamos portado bien. ¿Entienden? No importaba, porque ¿qué es lo que pasó? En algún momento, por distintas razones, por los compañeros, los hermanos, los amigos, la prima, el tío, el abuelo, quien fuese, nos fuimos enterando cómo era el cuento. Era todo un cuento. Todo un cuento de hadas. Nadie, cuando éramos chicos, nadie se nos ocurrió pensar cómo hacía Papá Noel para repartir regalo a millones y millones, miles de millones de niños en el mundo, meterse por las chimeneas, por qué le dejamos comida y agua al camello, por qué le dejamos a veces unas copitas de anís al rey mago. ¿Se acuerdan eso? ¿Por qué dejábamos zapatillas y el regalo no entraba en las zapatillas? ¿Entienden todo eso? Bueno, y en algún momento lo fuimos descubriendo. ¿Qué pasó ahí? Como éramos niños y nuestra mente era plástica y elástica, nos gustó más, menos que yo, pero lo asumimos. Al final nosotros lo que queríamos era el regalo. ¿Está? Bien, cuando uno es mayor, ya eso empieza a cambiar. Entonces aparece la famosa disociación cognitiva, donde de repente si viene alguien y te dice, mira, la gravedad no es 9,8 metros por segundo, no, 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 la gravedad es 14 metros por segundo. Vos decís, no, toda una vida 9,8 metros por segundo, no. Para el, vamos a suponer que los terraplanistas existan. Se dan cuenta de lo que le pasa a los terraplanistas. Vos le tratás de explicar que no y le das 500 pruebas de que la Tierra no es plana, que no está apoyada sobre cuatro elefantes o cuatro leones, o está volando como un disco por el espacio. Bueno, y
Para ellos no. ¿Por qué? Porque la disociación cognitiva te impide entender algo que estás totalmente seguro de que es de una determinada manera. Vos estás totalmente seguro que algo es 9,8 metros por segundo y de repente aparece un tipo. Es lo que habrá pasado, entre comillas, cuando apareció la imprenta, cuando apareció internet, cuando un montones de cosas que fueron apareciendo y la cabeza de la gente le hace. Y si no estás preparado para adaptarte a eso, a entenderlo y seguir adelante, tenés disociación o disonancia cognitiva. Es decir, lo negás, decís que el otro es un boludo, un facho, lo que fuese, que no, que es mentira, que estás equivocado. Empezás a tratar de buscar esto, pero lo que hay que aprender es, primero, escuchar opiniones distintas. Es más, escuchar opiniones radicalmente distintas y después empezar a pensar y decir, puta, por ahí tiene razón. Y empezar a investigar. No me crean a mí, ¿entienden? No me crean a mí. Busquen. Lo que yo le voy a decir acá, otra vez, es lo que yo aprendí, hice, me dijeron, verifiqué, conozco, vi, volví a ver por cuarta vez. Entonces hay un momento que digo, mira, esto es así. Pero si a vos no te parece que es así, cuídate por lo menos de la disociación cognitiva. Que no te explote la cabeza, no me putes a mí. Eh, y pensa que quizás por ahí estás equivocado. ¿Ven? Y si entendés eso y decís, puta, por ahí estoy equivocado, es más, 10 años mintiéndome con los reyes y de repente me entero que eran los padres. Entonces, prepárate. Bien, dicho todo esto, por supuesto me dejan ahí abajo los comentarios, lo que quieran, opiniones, cambios. A veces me equivoco, así que algún error también lo puedo dejar acá. Y pueden opinar distinto y lo charlamos. Y quieren que ampliemos más, yo les amplío este. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los sueldos de España, de la economía europea, mundial, de cómo funciona la economía. Todo esto se me mueve, ¿ven? Está automatizado. Bien, entonces, varias cosas. Lo tengo acá apuntado para tratar de hacer esto rapidísimo. 7 minutos para la intro y ahora arrancamos. Primero. Vamos a hablar de España. Lo primero que hay que entender es que en la Unión Europea los sueldos promedio que se pagan en España son bajos. Nos guste, no, son bajos. El promedio de los sueldos. Siguiente tema que hay que entender es que hay en las estadísticas. Siempre yo puedo probar con una estadística que el 80% tiene razón o que el 80% está equivocado. Depende de qué es lo que yo quiera probar. ¿Entienden? Entonces cuidado con las estadísticas. Hay que mirar los números son negro sobre blanco, negro porque es lápiz sobre un papel blanco, y tratar de entenderlo y no dejarse llevar únicamente por las estadísticas. Y además hay que tener un espíritu crítico, una mente crítica para decir esto es así y hacer algunas validaciones. Entonces, no lo digo yo, todos estos datos están en internet, están en tantos lugares, pero búsquenlo, no me crean. En España es uno de los países donde se paga en promedio poco. Punto. ¿Sabían? Poco. Hay países que se pagan menos euros en la zona de euro, hablemos, ¿no? En Europa, que están, hablemos de Suiza, de Portugal, de no sé, Andorra, de los países que están por acá al lado. ¿Por qué en Andorra cobran un 50% más? ¿Qué pasa? Cuando cruzamos una calle, una carretera, le pagan 50% más. ¿Por qué esto? Pusieron a pensar, ¿cómo puede ser que entre España y Portugal hay diferencia? ¿Pero por qué? Yo cruzo la frontera y ¿qué pasa? Y ¿viste? Inmediatamente, ¿se dan cuenta? Es más, cruzo la frontera, me voy a Francia y ya aumenta el sueldo. Me voy en un avión 2 horas a Londres y el sueldo es un 80%. Entienden que algo se nos está escapando. Entonces, vamos a empezar por ahí. Los datos, primero, siguiente idea, porque hay que hacer todo un intro. El gobierno es tu enemigo, no es tu amigo, no te defiende, no, el gobierno es tu enemigo, es quien te parte las piernas y después por ahí te regala unas muletas. Y quiere que lo sigas votando porque te está regalando la muleta. Pero si, escúchame, me partiste la pierna, el año que viene me vas a partir un brazo que me va a regalar, viste, el tratamiento médico, me partiste el brazo. Es así, hay que entender eso. No, que el gobierno, si no entendiste esto,
Anda a ver los Teletubbies. No mires esto. Entonces, el gobierno vive de los votos y vive de los impuestos. Y cuanto más grande es el gobierno, más impuestos necesita porque tiene más gasto en personal. Punto. ¿Ah? Números. Más personal metido como funcionariado infinito, más gasto. Más gasto, más impuestos. El gobierno no produce nada. Cuando alguien me dice, no, no, que el gobierno que construyó una carretera, el gobierno no construyó ninguna carretera. El gobierno te robó el dinero. Le pagó a una empresa privada para que haga la carretera con un sobrecoste. Se cobraron ellos toda esa dirección o todo ese ministerio, se cobraron los sueldos durante 2, 3, 5 años mientras se construyó esa carretera y otro montón de cosas, pero ellos se cobraron el sueldo. No hablemos de escort, no hablemos de droga, fiesta, no, no, quitemos esto. Vamos a hablar solamente de los sueldos oficiales. Cientos de miles de tipos, millones de tipos se cobraron un sueldo y contrataron a una empresa privada que construyó la carretera, que además se pagó un sobresueldo. Porque, bueno, mírenlo, pero un intermediario nunca baja los sueldos, siempre los aumenta. Un intermediario aumenta el sueldo. Porque tienen los tipos que controlan, los que licitan, la licitación, los chanchullos, los arreglos, el egipcio, porque la empresa se encuentra con problemas donde el gobierno le dice, bueno, ni hablar del tema de los trenes. Vamos a tratar de tomar el tema de los trenes porque ahí murieron 45 personas, es terrible. Entonces entiéndame y créame que el gobierno es un intermediario que aumenta los precios y que además te robó y que además se lo gastó en lo que quiso. No necesariamente te construyó la carretera que vos querías con 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Por ahí hizo uno, pero quien lo construyó es una empresa privada. Quien puso los radares es una empresa privada. Muchísimos son empresas privadas. Muchísimos son empresas privadas. Repito, no construye nada. Entendamos esto. Sigamos con los conceptos. Primero, lo que hay que entender es cómo es el político. El político vive en una calidad de vida, son del 1% mejor pago del país y viven con una calidad de vida que no podría hacerlo en ningún otro lugar privado. Entonces tiene que vivir del Estado y nunca se va a querer ir del Estado porque cobra un montón por hacer lo que hace. Ninguna empresa te paga escort. ¿Está bien? Ninguna empresa. Te aviso esto. Si sos funcionario y te querés ir al mundo privado, no te van a pagar ni las escort, ni fiestas en paradores, ni drogas, ni gastos superfluos. Porque hay que separar el Estado de empresas privadas. Son dos mundos totalmente distintos. Quien da trabajo, de verdad, quien es eficiente y quien construye un país son las empresas privadas y los autónomos. No es el Estado. El Estado es la máquina de impedir, la máquina de la norma, el sellador y la autorización para algo, el restringidor de libertad, el que te controla, te corta las libertades, el que te roba el dinero para después regalarte algo, malgastarlo o malgastarlo en lo que ellos quieren. Entendamos esto. ¿Tá? Porque si no, no, pero ¿qué pasa? Que yo tengo... No, no, no me vengan con... no, basta. No, mentiras no hacen falta. Lo primero que hay que entender en España es que el 50% de las personas, ¿bien? El 50%, vamos a mirarlo acá, el 33% de los españoles con un sueldo más alto se encuentra en los 30.000. Bueno, yo le digo los números porque esto está redactado de otra manera. El 50% de las personas en España, el 50% de los que trabajan, cobran menos de unos 30.000 euros al año bruto. ¿Está? 30.000 euros bruto al año. Acá dice una cuentita rápida donde 30.000, la vamos a hacer de vuelta. 30.000 lo divido por 12, me da 2.500 bruto por mes, y si lo multiplico por 0.8 más o menos me da unos 2.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa te dice yo te voy a pagar 30.000 al año, más o menos son un poco menos de 2.000. ¿Ya? Un poco menos de 2.000. Ojo, la empresa es un salvador. La empresa no es el mal, el demonio en la tierra. Todo lo contrario, es quien salva a los ciudadanos. ¿Por qué?
vamos a una empresa chiquita, pero todas son iguales. La empresa tiene que meter dinero de inversión, tiene que hacer una campaña, generar un producto, contratar gente, pagarles, pagar los impuestos, pagar los gastos fijos, pagarle a la gente, después vender ese producto, cobrarlo, y al final tiene que ser positivo. Porque si la empresa queda igual, 1, 2, 3 meses, un año, el dueño, el capitalista que puso el dinero, se va y cierra la empresa. Es más, si la empresa no gana un valor suficientemente bueno para el capitalista, también la cierra. ¿No le conviene? ¿Está? Entonces, entendamos todos que el mundo o el país se mueve, un país se mueve por las empresas privadas, que esa empresa privada tienen toda una serie de inversores de dinero, y que si ellos no ganan dinero la cierran. ¿Estamos de acuerdo? Se van a otro país. ¿Está bien? Siguiente tema. El gobierno le cobra un impuesto a esa empresa, al dueño, un impuestos a los servicios que necesita, luz, agua, todo lo que necesita, electricidad, transporte, combustible, el IVA, pero además de tu trabajo como empleado de esa empresa, también el gobierno le cobra a la empresa. Dice, bueno, mira, vos tenés a quién, a Danielito, ¿cuánto le paga? 30.000, bueno, a mí me tenés que dar 3.000 al año. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vos por Danielito das 3.000. Pero ¿sabes qué? A Danielito, volvemos al mismo cálculo, dijimos 2.500 y son 2.000. A Danielito le vas a quitar 500 y también me lo vas a dar a mi estado. Entonces, una persona que cobra 30.000 bruto al año, cada mes en la nómina, en el recibo de sueldo le están quitando 500, pero al empresario le están quitando 200 más. Más o menos. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que vos tenés que producir en esa empresa para ganar unos, más o menos, 2.700 al mes. De ahí para arriba. Y si ganas solamente 2.700, al dueño no le conviene. Como no gane 3.000, 3.500, 4.000 con tu trabajo, todo esto no sirve. ¿Qué quiere decir esto? Para hacerlo fácil, que tu hora de trabajo está siendo penalizada entre un 10, 12, 15, 20, 35, 50%. ¿Bien? Porque a vos te quitan por la nómina y al empresario le quitan el nombre tuyo. Entonces, tu trabajo, para hacerlo fácil, vos tenés que producir algo que le dé al dueño de la empresa 4.000 para que vos cobres 2.500, perdón, para que vos cobres 2.000 neto al mes. ¿Bien? Porque tus gastos son 2.500 más los 2.000 más 500. Ponerle que vos tenés que producir, vos tenés que lograr que esa empresa gane 3.300 para que haya 3.000 que desaparecen entre los impuestos y lo que te dan a vos, y los 300 le quedan al dueño. Si el dueño no gana 300 para pagar el alquiler, los gastos, el transporte, el combustible, el marketing, los impuestos que tiene él, porque a él también le cobran impuestos, el IVA, todo eso, él cierra. Entonces, cada persona que trabaja, entiendan que tiene que producir muchísimo más de lo que uno cree. Eso de que yo voy al trabajo y me rasco todo el día, me quedo parado acá y no produzco nada útil para la empresa, eso tiene un costo altísimo. No importa lo que me paguen, tiene un costo altísimo para la empresa. Aunque me paguen 1.000 o 1.300 el sueldo mínimo, ahora ni sé cuál es, no importa. ¿Por qué? Porque al empresario ni siquiera le cuesta 1.300, le debe costar 1.500, 1.600. Y si vos no haces nada, él de algún lado tiene que sacar ese dinero. ¿Está bien? Sigamos. Si el 50% cobra menos de 2.000, quiere decir que la mitad de la gente tiene un sueldo bajo. Bajo. Es más, yo hice los números en base al INE y la estadística. Si miramos los que cobran más de 50.000, que ya parece un sueldazo en España, un sueldazo de funcionario, de gurú tecnológico, solo el 10% de la población cobra eso. Si buscamos los que cobran más de 70.000, es el 3%, el 2 y pico, ponerle 3. Y si cobramos los que buscamos, los que cobran más de 90.000, que serán en la mayoría políticos, quizá algunos dueños de empresa, directores, pero es el 1%. El 1%. ¿Entienden esto?
Esos son los mega ricos que el gobierno pone como culpables de todo esto. Entonces, entendamos que si la mitad de la población cobra 2.000, ponele 1.900 en la mano cada mes, con eso tiene que pagar alquiler, hipoteca, comer, servicio, transporte, combustible, vivir, vestir, darle una casa a los chicos, a la esposa. ¿Entienden? Sueldo de bajo, muy bajo. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es así, y la realidad es esa. Son sueldos bajísimos. Y después cuando empezás a subir, viste, es una curva que se va como a cero. Es decir, es una campana de Gauss desbalanceada donde acá abajo tenés cada vez más, tenés abajo de todo, y después a medida que empezás a subir el sueldo ves que no hay nadie. Y al final, si vos mirás los que cobran más de 100.000 o más de 120.000, quedan los políticos y algunos que otro más. Son los auténticos delincuentes del país. Bien, siguiente tema. Nosotros cobramos en unos papelitos, que acá en Europa llaman euros. Suiza no, y otros países tampoco. Vamos a tomar Suiza y Europa. ¿Quién imprime los papelitos? El Banco Central Europeo, en nuestro caso. En Estados Unidos, la Fed, bueno, en Londres, viste, esos papelitos son un papelito. La diferencia entre un papel que yo tenga acá al lado y el billete de 100 euros es que yo me creo, y vos te creéis, todos los que estamos acá nos creemos que ese papel vale 100 euros. Pero el papelito que tengo acá al lado es el mismo papel, parecido, ¿no? Con la misma medida, yo le escribo 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno no, perdón, en nuestro caso el Banco Central Europeo, cuando necesita billete, va y le da la maquinita. Curiosamente, no sé si saben que esas maquinitas lo imprimen empresas privadas, ¿no? Que los billetes los imprimen empresas privadas y que hay que pagarlos. ¿Sabían eso, no? Bueno, con lo cual, cuando el Banco Central Europeo necesita dinero porque tiene que pagar cosas y ya no le alcanzó con los impuestos que recaudó, imprime papelito que se lo dan a los países. Y el país hace lo mismo, recibe papelito. ¿Y a quién se lo da? Bueno, se lo da a los funcionarios, se lo paga a las empresas que trabajan de verdad para el Estado, te devuelve lo que te robó durante el año Hacienda y a fin de año dice, escuchame, este tipo, vos tenés que hacer la cuenta, me cobraste 800 de más, devolveme el día, entonces el año que viene te lo devuelven, pero bueno. Y además el país tiene que pagar intereses por deudas que tiene. Cada año que pasa tiene más deuda, más intereses. Sube el interés, no solo tiene que más interés, tiene mayor porcentaje de interés, porque sigue la deuda. Todos los años el país debe más que antes y además sube el interés, tiene que pagar un montón. Bueno, en resumen, todo eso, esa inyección de dinero que está metida por ahí, genera lo que se llama inflación. Ahí entramos en la palabra mágica para los que venimos de América, inflación. ¿Qué quiere decir? Cuando vos te das cuenta que sube el combustible, sube la comida, sube el transporte, sube la bebida, sube esto, sube lo otro, suben los gastos, y vos cobras lo mismo. Resumen, los últimos 5 años tuvimos 33% de inflación en 5 años. 33%. ¿A vos te subió el sueldo 33%? No, ya sabemos, no te subió. ¿Qué quiere decir? Que cuando todo subió de precio y vos cobras lo mismo, hay inflación. Lo que no vale es el billete. Los papelitos no valen 100 euros, valen 33% menos, aunque diga 100. Es como que el papelito habría que quitarle un 33% que te da 67 euros. Es decir, ese billete que hace 5 años valía 100 es como que hoy vale 67. ¿Está? Es así. No, pero dice 100. Si dice siempre, cuando vas a comprar las cosas, todo vale en promedio, otra vez estadística, en promedio 33% más. Fin de la historia. Perdiste 33%. ¿Cuánto te aumentaron el sueldo? ¿El 10, el 12, el 5? Inflación. Perdiste tu billete es mucho menos, o digamos que aunque te den la misma cantidad, compras mucho menos cosas. El billete es simplemente un intercambio entre algo que te dan por tu tiempo, por tu trabajo, algo que te dan para que vos lo gastes en otra cosa. Por suerte tenemos billete, pero cuando esto sea digital, vamos a estar en la relona, en el pozo del pozo de la mierda hasta acá, y además nos van a tirar basura encima, además de la mierda, basura. Entonces, por suerte nos dan papelito, pero va a ser peor.
Ese papelito vale menos, las cosas cuestan más, cuando todo cuesta más, el papelito cuesta menos. ¿Entienden eso? Es algo básico. Los que venimos de América lo vivimos tantas veces que es... nuestra frase, bueno, este año qué inflación estatal dice, el 2, bueno, la real es 5. ¿Cuánto te aumentó el sueldo? El 1,3, listo. Perdiste un 4% en el medio, entre lo real y lo que te aumenta el sueldo. Punto, es así. Por otro lado, decíamos que cuando, cuando a vos arbitrariamente, porque el gobierno dice, mira, la inflación fue el 2, entonces los empresarios te tienen que pagar 2% más, con lo cual inmediatamente el empresario tiene que aumentar el precio a 3. ¿Entiendes? Tienen que juntar 3 euros, por decir así, para pagarte 2 a vos, para hacerlo fácil. Son porcentajes, pero quiere decir que él tiene que juntar más dinero, porque él le aumentó la luz, el agua, el gas, los impuestos, lo que fue el transporte, el combustible y además tu sueldo. Y tu sueldo por ley es del 2, del 3. Entonces él tiene que de alguna manera conseguir más dinero, porque todo le cuesta más. A él también. Con lo cual aumentan los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una espiral. Esto es obvio. Todo lo que estamos... Bueno, esto es obvio, pero mucha gente por España no lo vio. Nosotros lo vivimos infinidad de veces. Cuando hay un aumento del 1%, porque se metió un 1% más de papelitos en España, todo sube uno y pico. Y además, el dueño de una empresa tiene que conseguir un aumento su neto, su recaudación neta, por lo menos del 2, porque cuando empieza a pagar cosas, se diluye. Entonces el año que viene, como este fue, el oficial fue del 1, y el real fue el 2 y el empresario tiene que conseguir un 3, bueno, el año que viene, y el gobierno va a decir que del 2, el real es del 4, el empresario del 5, ¿entiendes? Y cuando el gobierno dice cero, todo lo que subió el precio, cero no es que baja, cero es que ese año se mantiene. Que nunca pasa esto. Bueno, nunca no, a veces pasaba, que había cero, deflación, pero lo normal es que siga subiendo. Y el gobierno tiene la cara de piedra para decirte que bajó la inflación, porque antes era del 5, era del 3. Te vende, bajó la inflación. No, la inflación no bajó. Bajó el relativo. Si el año pasado subía el 5% anual y este año sube el 3%, si ustedes siguen subiendo ese interés compuesto, se van a dar cuenta que no bajó. Puede ser que haya bajado un número, pero si antes era 5 y este año es 3, hasta que no sea menos 6 o menos 10, no baja el valor, porque la inflación se va acumulando. Cada año que hay inflación, por eso llegamos a 33% de inflación en 5 años, hasta que no logremos un año de menos 33, donde todos los precios bajen no un 33, tienen que bajar un 35. También, este es un tema complejo con los porcentajes, pero si sube 30, no es que baja 30, si sube 30 tiene que bajar 32 para estar al mismo nivel que antes. Con lo cual, si tuvimos 5 años, 32% de interés de inflación, y tiene que bajar como un 35. Es decir, tendríamos que tener un año donde la inflación es menos 35%. No, no se rían, no se rían del otro lado. Yo también a veces explico esto que es obvio, pero no se rían, no va a pasar eso, ya lo sé. Pero es lo que debería pasar para estar como antes. En la medida que la inflación siga siendo positiva, del 1, del 2, del 3, del 5, la cosa sigue mal, no mejoró. Solamente que está mal, pero está mal un poquito mal o muy mal. Pero no mejoró, no hay mejora. ¿Está? ¿Entienden eso? Es medio complejo, pero... Siguiente tema. Con lo cual, tu valor de la hora, entre comillas, vale menos. Vos trabajás las mismas 40 horas por semana, pero a vos te pagaban 2.000 por mes. Pero de repente vos te das cuenta que esos 2.000 no compran lo mismo que antes. O sea, compran, si le quitamos el 30%, 3 por 2, 6, te da unos 1.600, 1.000 y pico, 1.700, 1.600, 1.500. Con lo cual, tu sueldo se desvalorizó. ¿Está bien? Se desvalorizó. A vos te dan la misma cantidad de papelitos, pero compras 32 por 33% menos. Bien, es como que te dicen 1.400 euros en vez de 2.000. Y si todo costase lo mismo, te dan 1.400. Pero las cosas aumentan y a vos te dan 2.000.
Esto, repito, hagan el ejercicio, porque es medio difícil hasta que no lo entendés unas cuantas veces y lo ves, no lo vas a entender. Vean. Con lo cual tu valor de hora vale menos. Vale menos. Siguiente tema. Algo muy importante. Otra vez, el empresario es un salvador, es un héroe. Aplaudan a su empresario, vayan y bésenle la mano, porque es el tipo que tiene que hacer magia todos los años, porque las cosas siempre son complicadas. Y además tiene que pelear con otro, con el de al lado, para que todos vendan hamburguesa, porque si hay uno que empieza a vender un montón de hamburguesas y los demás no, los demás cierran. Entonces todos tienen que pelear un pedacito de mercado para vender, porque si no venden, todos esos empleados de mierda que dicen por lo que me pagan para qué voy a trabajar, son una mierda de persona. Váyanse, váyanse. Olviden, váyanse a otra empresa, no se queden, porque son unos vagos, trabajan mal, no atienden a los clientes como deberían y además le exigen al dueño que les pague más. El dueño magia no puede hacer. Con esto no quiero decir que no haya dueños de empresa que sean unos estafadores. No. Lo que digo es que si vos no estás contento con tu sueldo, cambiate y andate a otro lugar. Punto. No trabajes mal porque no vas a lograr que aumenten las cosas. Como vos no te esfuerces y trabajes muchísimo, muchísimo más y logres que la empresa produzca más y venda más y gane más, no te van a aumentar el sueldo. Trabajar de vago no te va a hacer que te aumenten el sueldo. Yo sé que esto es contrafáctico, pero es así. ¿Está bien? Repito, el empresario tiene 50 quilombos. Siguiente tema, acá hay que volver a meter al Estado, que es el culpable del 80% de esto, es el Estado, ¿no? Es así. Primero, el Estado cree, se imagina, sueñan en sus sueños eróticos y húmedos, se imaginan que ellos pueden regular todo a golpe de papelito y su firma. Ellos dicen, este año vamos a poner la inflación al 3. Firman un papel, ya está, inflación de 3. Este año el desempleo va a ser 200.000, porque lo digo yo. Miren los números, toquen, pónganle una etiqueta nueva, fijo discontinuo, fijo un poquito continuo, un poquito discontinuo, mitad y mitad, ni uno ni lo otro, las dos cosas, y bájenme el número, porque lo digo yo y firman el papel. Punto. Eso es lo que hacen. Y las medidas de mierda que hicieron las ratifican y hacen otra más. ¿Está bien? Para tratar de arreglar el otro, con lo cual empeoran todavía más. Yo siempre digo que cuanto menos haga el gobierno, mejor. Cuanto más chico y menos haga y menos controle, mejor. Mejor, no es peor. Ahora vamos a llegar al tema del sueldo mínimo. Entonces, dijimos que cómo funciona esto? La empresa te va a pagar un sueldo acorde con lo que la empresa pueda ganar con tu trabajo. Si yo, por ejemplo, vendo coches y cada coche que vendo a la empresa le genero 1.000 euros por cada coche y vendo 2 coches por mes, digamos que la empresa ganó 2.000 euros conmigo, para hacerlo fácil. Pero la empresa tiene un montón de gastos fijos, la compra del coche, el seguro, la luz, el gas, el alquiler, bla, 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 bla. Entonces, de esos 2.000 reales que ganó la empresa, por ahí a mí me tienen que pagar 1.000, pero yo con 1.000 no vivo. ¿Tá? No me alcanza. Entonces, evidentemente hay una ecuación que el problema es del dueño de la empresa, tiene que hacer que vos vendas por lo menos 6 coches al mes. Entonces, si vendiste 6 coches y la empresa ganó 6.000, 1.000 cada uno, para hacer los números fáciles, 6.000, después de que él descuenta la compra, el transporte del coche que él tuvo que comprar, guardarlo ahí, ponerle combustible, limpiarlo, lustrarlo, la campaña de publicidad, los impuestos que él paga, luz, gas, agua, teléfono, todo eso, y pagarte a vos 2.000. Y además él tiene la loca idea también de querer ganar dinero, de no trabajar todo el mes como un loco con 30 tipos a su cargo, más un lugar, más todo, y gana cero, o gana 1.000. Entonces, ¿entienden esto? Que vos tenés que ser súper productivo. Es más, si vos vendiste 20 coches todos los meses, sentate y decirle, mirá, yo estoy vendiendo 20 ahora, aumentame un poco el sueldo. Y seguramente vas a llegar a un acuerdo. Lo que nunca ocurre es que vos te hagas el vago, no vendas, total, por la mierda que me paga de sueldo, ¿qué querés? Que venda 4 coches por mes, vendelo vos, y ser un vago. Porque ahí seguramente él no te va a poder pagar eso.
Otro de los temas importantes es que el gobierno fija leyes. Fija una ley y dice, no se puede echar a la persona, no se puede no sé qué, esto hay que hacerlo de tal manera. Además el coche tiene que ser vendido, tiene que haber una garantía. Además, todo eso va inflando el costo de vender un coche para el que lo compró y vende y para vos que lo querés comprar. Todo eso va aumentando. Ahora tiene que tener GPS, ahora tiene que tener esto, una señal, ahora tiene que tener la baliza. Inmediatamente vos te das cuenta que cada coche que se venda va a aumentar en 50 euros el precio del coche. Porque el dueño de la concesionaria tiene que comprar balizas, meterlo en cada coche, guardarlo ahí, cambiarle las pilas. Esto se traslada. No es que porque, viste, el gobierno fijó la baliza, bueno, me van a caer del cielo. El dueño de la concesionaria va a pagar la baliza, lo va a meter en el coche y el coche va a aumentar 50, 100 euros el precio. Punto, ¿entendés lo que se hace? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Otra idea importantísima. Primero, un tipo que es gurú, máster, el mejor en su rubro y que trabaja en Madrid, en el centro, en una empresa de las más grandes, seguramente no cobra el sueldo mínimo. Ya te lo digo yo, no cobra el sueldo mínimo. Seguro. Por un montón de razones, no lo cobra. Bien. ¿Qué ocurre también? Que esa empresa va a pagar muy bien porque el tipo es muy bueno en lo que hace, le hace ganar a la empresa mucho dinero, porque además estás en Madrid, porque si no pagas 4.000 por mes, el tipo no te va a laburar a vos, va a otro lugar o se cambia de ciudad o se cambia de país. Entonces resulta que trabajar en las grandes capitales, en el centro de la se paga muy bien. Pero a medida que te va yendo, paga menos. Y por supuesto que un transportista que tiene un camioncito viejo y que trabaja en un pueblito en la montaña repartiendo leña y no va a cobrar 4.000. ¿Estamos de acuerdo? Es medio obvio, pero hay que explicarlo. Es más, si vos trabajás en una ciudad mediana, Zaragoza, seguramente no cobres como Madrid. Pero tampoco, no todas las cosas van a costar lo mismo que en Madrid. Por ejemplo, el alquiler o la compra de una vivienda. Y si vives en un pueblito más chiquito, más alejado de las grandes capitales, también vas a cobrar un poco menos. Y si vives perdido en un pueblito en la montaña, y vos evidentemente no vas a ser un gurú de temas tecnológicos, el programador de Facebook y Twitter y qué sé yo. No, no, vas a tener un trabajo poco calificado y obviamente vas a ganar poco. Y los que recogen manzana, y hay que agradecerle a esa gente, hay que agradecer a la empresa que toma gente para recoger manzana, verdura, fruta, para matar animal y darnos de comer. Hay que agradecerle, pero también hay que agradecerle a la gente que va ahí. Evidentemente cobran poco. ¿Por qué? Porque recoger manzana es bastante poco calificado y los trabajos manuales son peores pagos. Si yo me pongo con una cucharita de café a hacer un agujero para tirar un cable de agua, un caño de agua, y me van a pagar 2 monedas al mes. Ahora si yo vengo con una pala, por ahí me pagan un poco más. Y si yo vengo con una máquina que excavadora, y me van a pagar más, porque hago el mismo agujero en un día o dos. ¿Entienden? La excavadora hay que pagarla, hay que amortizarla, pero me pagan más. Con lo cual, cuanto más poco calificado, cuanto menos calificado sea tu trabajo, menos te van a pagar. Punto, es así. No, pero yo quiero que el que recoge uvas le paguen 5.000. Vos querés lo que quieras, pero los números no dan. Pero no porque yo no quiera, porque no dan los números, porque él recoge de a un pedacito de uva por vez, de a un tomate por vez, lo mete en una caja, esa caja pasa a otro lugar que se limpia, se mete en enfriadores, se transporta en un camión, va al supermercado, el supermercado lo tiene que cuidar, se le pudre, lo vende, ¿entienden? Todo eso va mermando, por decir así, el precio. Entonces, al tipo que recoge un tomate le pagan 10 céntimos el kilo, y está mal, pero le pagan 10 céntimos el kilo, y vos pagás 3 euros el kilo de tomate. Punto. Es así, porque todos los del medio, toda esa cadena, tienen que cobrar. Pero además todos ellos pagan impuestos. Aumentan el impuesto, todos ellos, ¿entienden? Bueno, vuelvo al tema, otro tema. Poco calificado, mal pago. Vivís en un lugar perdido, menos sueldo. Sos un tipo muy, muy bueno tecnológicamente, haces muchas cosas, aportás muchísimo valor a una empresa, más cobras. Es así, de Good es así. ¿Qué es lo que pasa ahora?
De repente hay una menestra, una descerebrada que nadie se explica cómo llega, bueno, sí, uno se lo explica cómo llega a donde llega, bueno, que dice arbitrariamente, la gente cobra poco. Vamos a suponer que el sueldo mínimo eran 800 euros por mes. ¿Qué quiere decir? Que si vos trabajás 8 horas, el gobierno de manera arbitraria, porque lo dice él, dice que nadie puede cobrar menos de 800. Porque lo digo yo. Yo soy acá el dueño de este feudo, soy el rey feudal, entonces nadie puede cobrar menos de 800. Arbitrario. Acá donde empiezan algunas cosas que te van a explotar la mente. Puede ser que haya alguien que quiera hacer ese trabajo por 600, no lo puede hacer. Ni él, aunque quiera, lo puede hacer, ni el empresario le puede pagar 600, por las mismas 8 horas. Pero ese tipo, si no cobra 600 y quiere cobrar 8, o lo que dice el gobierno que son 800, para el empresario dice, mira, no te puedo pagar 800, listo, no te contrato. Y quizás 600 sí lo hubiese contratado, ¿entienden? El empresario tiene que balancear cuánto representa su trabajo, todos los gastos que tiene, versus cuánto le paga a alguien. Si esa persona, vamos a suponer que por 600 quiere trabajar, porque es 600 o nada, al paro, y el empresario dice, mira, 600 te pago, por ahí estaría trabajando. Es más, quizás esa persona le dice, mira, no te vas a jubilar, no vas a tener jubilación cuando seas grande, no importa, déjame comer ahora. Dame los 600 cada mes que yo como y es mejor 600 que nada. ¿Entienden esto? Es más, si no trabaja, tampoco va a tener jubilación. Entonces, no defendamos la jubilación y los derechos y el futuro y la educación. No tiene hijos, no vive abajo de un puente. Dale 600 euros que coma. Aunque no tenga jubilación, aunque no esté pagando la educación del rico que va. ¿Entienden eso? Yo sé que es contrafáctico, pero es así, es la realidad. El gobierno no lo deja. Con lo cual ocurre que hay un montón de personas poco calificadas que no aportan valor, porque no estudiaron, porque no saben, porque no sirven, porque no hablan bien, porque lo que fuese. ¿Qué haces? Le obligás al empleador que le pague 800, el empleador dice, este tipo no me sirve. Aumenta el paro. Millones de tipos sin calificar, mal calificados, que no saben hablar, no cobran. Porque volvemos a lo mismo, el empresario es el que tiene que ganar dinero. Es más, hay una espiral negativa, es muy complejo, una espiral negativa. Vos no le pagás sueldo, él no gasta, porque no tiene cómo gastar. Mejor pagarle 600 que cero, mejor 800 que 600, pero si no, pagale 600. Si vos no le pagás nada, ¿qué gasta? No tiene ese dinero. Con lo cual no compra cosas, no se mueve la economía. Entonces, muchas veces, y la historia dice que es mejor que haya un mercado negro controlado de un cierto porcentaje a que estén en el paro. El tipo que está en el paro no produce delito, tiene que comer, no va a trabajar nunca, cada mes que pasa es peor, no se va a jubilar. El empresario necesita gente más o menos calificada, pero no le puede pagar 800 a un inútil que no sabe hacer nada. ¿Está? ¿Entienden eso? ¿Le gusta? No es así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el gobierno arbitrariamente dice le subimos el sueldo, porque sí, porque yo quiero ganar votos, porque el, el político, el político quiere quedarse otros 4 años más con millones, son el 1%. Yo quiero ser millonario, que me paguen 200.000, 150.000, 100.000 por mes. Político, ¿no? Los que trabajan en el Estado. Entonces necesito que me voten. Para que me voten yo necesito que toda esta gente, que por cierto no tienen esta educación financiera ni ninguna, y les venden la moto, le dan pescado podrido todos los días, le dice, escúchame, si me votás a mí te voy a aumentar el sueldo mínimo. Lo que pasa es que, y por eso lo votan, y por eso hay una inmigración brutal que va a haber ahora de ellos, de los que van a blanquear, que no deberían, es ilegal, pero lo van a blanquear, las mujeres que van a venir, no van a trabajar, de los hijos que van a traer, del suegro, del primo, del tío, de todos los que van a traer, una cantidad de gente brutal. ¿Qué te parece que va a pasar con esa gente? Va a querer trabajar. Por ahí por 600 trabajaría, por 1000 no los contrata nadie. ¿Entienden que es un problema eso? Bueno,
Con lo cual, cada vez que aumenta el salario mínimo, lo que está pasando es que hay un montón de gente, no los que trabajamos en las grandes ciudades, en la tecnología, en el mundo, los aguas, no, 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 los tipos de abajo de toda la pirámide, que en algún momento, y ya pasó y otra vez la gente no lo ve y los políticos no lo comentan, ya pasó, hubo 500.000 tipos en estos años que perdieron el trabajo. ¿Por qué? Porque estaban en el límite de lo que producían. El que recolectaba tomates, ¿entienden? El que recolecta tomate, no le pueden pagar 2.000 euros por mes, porque el tomate costaría 100 euros el kilo, ¿entienden? Por toda la cadena de recolección, almacenaje, transporte, distribución, frío, supermercado. El supermercado también tiene gente, cajera, reponedores, ¿entiendes? Transportista. Entonces, si dejas el sueldo bajo, y yo sé que acá a muchos les va a explotar la cabeza, si vos dejás el sueldo bajo y no lo tocáis, por supuesto como gobierno no toques ese número, dejá que el mercado se ajuste. Lo que va a pasar es que va a haber gente que por ahí por 600 trabaja. Si ese tipo trabaja por 600, es mejor que trabaje por 600 a que esté desempleado. Pero si él trabaja por 600, va a gastar 600 en la economía, con lo cual la economía va a mejorar, porque se van a empezar a vender tomate barato. Además, como la economía mejora, entonces el empresario tiene más dinero y dice, escúchame, metamos más gente para cosechar tomate, produzcamos más tomate, más patata, porque meto más gente, más distribuyo más, ¿entienden? Entonces se empieza a mover y empieza a haber más gente. Si vos lo que haces es subís el sueldo mínimo, y ya pasó otra vez, miren los números, pasó 3 4 veces, 100.000, 200.000, 300.000 tipos, cada vez que subís el sueldo mínimo, los de abajo de todo se van al paro porque no producen. Otra vez, cuando decís subís el sueldo mínimo 200, ¿en qué termina esto? Que tenés que producir por 300 más. Cuando sube el sueldo mínimo 200, vos tenés que producir 300, 350, si no, no dan los números para el empresario, ¿no? Hay un montón que se fueron al paro, entiendan esto, perdieron el trabajo. La medida estúpida de que yo arbitrariamente subo el 5%, el 2, el 10, porque se me canta a mí el sueldo mínimo, el 15 subo. Entiendan que perjudica a los más pobres, perjudica al que realmente más lo necesita, al que está abajo de todo, al que el sueldo es bajo, al que no está calificado. Son las medidas menos populares y menos socialistas. Está jodiéndole la vida a los pobres tipos que están abajo de toda la cadena. La historia dice que si vos no intervenís y dejás que la economía se acomode, va a haber tipos que van a trabajar por 600. Te guste o no te guste, van a trabajar por 600. Es más, la prueba empírica es, si el problema es que cobran poco, ¿por qué no haces el plan, como decía Milei, el plan fotocopiadora? Pongamos en cada caso una fotocopiadora y que cada tipo a fin de mes se imprima 3.000 euros. ¿Por qué 3.000? Es un número arbitrario. 5.000. Que cada uno se imprima 5.000 euros. Total, si nos quejamos de que 800 es poco, o 600 es miseria, 1.000 o 1.200 o 1.400 es mejor, démosle 3.000. ¿Por qué no le dan 3.000? ¿Qué es lo que pasa con este gobierno? Es poco socialista ese, ¿eh? Es muy estúpido este gobierno. ¿Por qué no le pone el sueldo mínimo en 3.000? Y ahí yo creo que tu cabeza tiene que empezar a hacer cric, 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 cric y empezar a darse cuenta que algo debe estar mal. Porque si no, ¿por qué no ponen 3.000 el sueldo mínimo? ¿Vos entendés qué pasaría si? ¿Por qué no pones 4.000 el sueldo mínimo? Es más, ya que estamos, hagamos un número redondo. Como mínimo, menos de 10.000 no puede cobrar nadie. Punto. Hagámoslo. Y ahí tu cabeza tiene que estar haciendo crack, 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 crack y empezando a pensar que algo no está bien. Entonces, no podemos poner cualquier número. ¿Y quién te dice a vos que un tipo que está sentado en una poltrona, charlando de comprar bolsos de Gucci o Hermes en París, sabe cuál es el número que tiene que poner de sueldo mínimo? Es omnipresente, omnipotente, como para definir el sueldo mínimo tiene que ser 1.346,12. Ese es el sueldo. No tienen la más puta idea. Lo peor es que creen que ellos, en realidad, a ver, ellos creen que saben que no saben nada, pero además lo que no ven es el daño que genera. El daño que están generando la economía, el daño. Si España, el sueldo
promedio de los recolectores de tomate es 600 y tendrá que ser 600. Ay, pero con eso no vive. ¿Sabes qué pasa? Tendrán que estudiar, tendrán que poner maquinaria, dejemos de producir tomate, produzcamos patata, otra cosa, no sé. Lo que digo es que querer arreglar la cosa con una medida estúpida y luego una segunda medida más estúpida que la otra para arreglar la anterior y después una tercera que sigamos aumentando el sueldo mínimo porque lo que necesitamos son votos. Se va a la mierda la economía, no importa. A nosotros nos votan porque tenemos borregos, idiotas que nosotros decimos eso y nos votan. No funciona así. Y lo de la inmigración, tres cuartos lo mismo. Si fuese porque necesitas gente, y tráete todo a África. ¿Por qué no te importás Zimbabue completo acá? Habla con los de Zimbabue, pones 50 aviones diarios y te los traes acá. Total, si eso va a ayudar. Y la cabeza no te empieza a decir cric, 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 decís, no, empiezo a acomodar, pero escúchame, toda esa gente dónde vive, qué hace, dónde come, ¿por qué tenemos pueblos vacíos, los famosos pueblos vacíos de España? Porque nadie quiere vivir ahí, pero no quiere vivir ahí ni el que cobra 600, que ya no cobra más 600, ahora cobrar 800, 1000, 1200, ni el que cobra 2000, ni el que cobra 5000, ninguno de esos quiere vivir ahí. Pero ¿por qué no quiere vivir ahí? Pensá un poquito, ¿por qué no? Bueno, porque es una calidad de vida de mierda, estás lejos de todo, no tenés nada, no tenés economía, no tenés panadería, no tenés esto, no tenés, vivís en la cueva, en la montaña. ¿Y por qué pasa eso? Y porque si no conseguís que 5.000 tipos quieran ir a ese lugar a poner empresas, el panadero, el del cine, el del teatro, el taller mecánico, el verdulero, el carnicero, el supermercado. Si no logras que 5.000 tipos vayan a un lugar y le den vida económica, la gente no se va a mudar. Y si además la gente tiene que ir físicamente a trabajar a Madrid, ni borrachos viven ahí. Es más, no vivirían ni los fines de semana. Si no hay nada, ¿qué vas a dormir? 3 días, un retiro espiritual. ¿Entienden eso o no? Es difícil, pero por eso pasa lo que pasa. ¿Qué tenéis que hacer? Deja que la gente elija, deja de tratar de ayudar jodiéndole la vida a todos. ¿Y qué pasa? Que quizás, y esto es algo que nosotros veíamos mucho en América, vos tenías tipos que vendían empanadas o vendían sanguchito en el tren. Claramente están en negro. Claramente la salubridad de eso es dudosa. Pero déjalo vender. Es mejor que ese tipo venda algo en negro. ¿Por qué? Porque lo que cocina en su casa, prepara y vende, él y su familia comen. Y además por él le saca 30 euros por día de ganancia. Déjalo ganar 30 euros, porque si no es un potencial delincuente. Él, su mujer y sus hijos. Déjalo vender empanadas. Déjalo transportar cosas. Y la gran mayoría, vas a ver que el tipo levanta una caja de un lugar y la lleva a otro. La gran mayoría. Y si alguno se perdió, se perdió. Si vos querés tratar de resolver el problema, no, yo quiero que tenga educación, salud, quiero que se jubile, quiero que... ¿Sabes qué? Le jodiste la vida. No tiene trabajo ni lo va a tener. Porque vos decís que ese tipo que no sabe hacer nada excepto hacer empanada con la mano o sanguchito o bocadillo de lo que fue, si no le dejás hacer eso, y no le van a pagar 2.000 euros por mes. Nadie lo va a contratar por 2.000, ¿entendés? Y por más que vos suba el sueldo mínimo, le está jodiendo aún más la vida a ese tipo. ¿Entendés eso? Porque parece que es ciencia ficción. Ni hablar de la jubilación. Bien, eso es otro tema que vamos a hablar otro día. Pero todos nosotros, los que nos roban todos los meses, los que nos sacan arbitrariamente, desaparece. Ese dinero desapareció. Se lo gastaron los políticos, los gastos, no, perdón, las escort, hablemos bien, droga, fiesta, evento, en la comisión de potenciar los monitores de colores, se lo patinan. Y le pagan la jubilación a los tipos que están jubilados. Seamos realistas, ese tipo, no todos. Hay un montón que trabajaron toda la vida y que se jubilaron correctamente. Hay otro montón que no. Ni hablar de la jubilación de los políticos que son todos unos delincuentes. Bueno, no importa. Pero ese dinero desapareció. El mes que viene pasa lo mismo. Y el otro también. Es más, no solo desaparece, sino que hay que meter más dinero porque lo que les roban a todos los que trabajamos no alcanza para pagar eso, para pagar la fiesta. Entonces, toman créditos, sacan, ponen multa, impuestos. De algún lado tienen que robar el dinero para pagarle a esa gente, porque los jubilados y los pensionados
y los estatales, los funcionarios, seamos, son una masa importante. Cuanto más jubilados, pensionados y más estatales hay, y es una masa de votantes importante. ¿Quién va a morder la mano del dueño? ¿Qué perro va a morder la mano del dueño? Entonces, el jubilado lo que quiere es que le sigan aumentando y quiere cobrar más. Y no digo que cobre mucho o poco, es lo que quiere. Yo también quisiera lo mismo. El pensionado, el funcionario cada 3 meses, cada 3 años tiene el trienio, que el aumento, que el otro, que la compensación, que el ajuste, que los días de vaca. ¿Se dan cuenta que son, de alguna manera, son el caldo de cultivo de que tengamos los peores tipos, los más corruptos, los más idiotas, los inútiles en el poder? Porque lo único que buscan es votos para ellos hacerse millonarios y robarle a todos los que puedan para después, bueno, te regalo la muleta, te pongo la escayola, te doy la venda. Ojo que la venda te la puse yo con el hospital estatal, ¿eh? ¿Entienden? Ni hablar del transporte, no hablemos del transporte con los trenes, con los... Bueno, ni hablar de eso, ni hablemos de la atención con los hospitales, la demora, los problemas, la falta de profesionalidad de algunos, no de todos, de algunos que están ahí porque le pagan dos monedas, ¿qué querés? Entonces, terminando con esto, quería hacerlo rápido, ya llevamos casi una hora, ¿qué va a hacer? Si entendiste algo de todo esto, bien, no me creas, empezá a mirar números, empezá a mirar porcentaje, empezá a mirar qué pasa con la subida salarial, empezá a mirar el desempleo, busca en internet, fíjate qué loco esto, ¿no? Desempleo al subir el salario mínimo. Y empezá a mirar un poquito el concepto del desempleo. Decís, puta, ¿no será que al subir el sueldo mínimo empieza a haber desempleo? Y empieza a mirarlo, no me creas, míralo. Y si lo vuelvo a subir, si redoblo la apuesta, y si la triplico la apuesta y le damos otro aumento más. Perdón, yo dejé esto acá, tenía que estar acá chiquitito, bueno. Discúlpeme, no es porque quería, no. Entonces, empecé a mirar un poco. No me creas. Me decís, puta, ¿no será que quizás esto... Hay 500.000, 600.000 tipos que perdieron los trabajos porque no trabajaban en las grandes capitales, trabajaban en ciudades chiquitas, pueblitos, trabajo poco calificado, donde, bueno, no sabían hacer mucho, le pagaban poco, al límite, de repente les subí 1, 2, 3 veces el sueldo afuera, no da el número para contratarlo, ¿entienden? Y por otro lado, ¿por qué no piensan un poco a los social comunista que está tan de moda y social, la justicia social, que es lo menos justo y lo menos social que hay, ¿no? La justicia social. ¿Por qué no duplicamos el salario mínimo? Lo tripliquemos, exijamos triplicar el salario mínimo. A ver qué pasa. Piensa, hagan ese ejercicio mental. Porque quizás por el absurdo, veces que hay manera de razonar y hay una que es la teoría del absurdo. Quizá con la teoría del absurdo nos empezamos a dar cuenta de que es una... y subir el salario, y que no hay que tocarlo, y que no hay que... porque cuando el gobierno dice subo el salario mínimo, ellos no suben nada, ellos firman un papel, el problema de los empresarios. ¿Entienden esto? Ellos, como si dicen el doble, les da lo mismo. Es más, el gobierno cobra más impuestos, porque como los impuestos son un porcentaje de lo que te va a pagar el empleador o de lo que vos vas a cobrar, subir el salario implica que recauda más el gobierno. Ahora, al dueño de una empresa, al empresario, al dueño de una tienda, con que tenga un empleado ya esto lo conoce. Lo que pasa es que acá hay mucha gente que en su puta vida tuvo un trabajo con responsables debajo, no tuvieron una tienda, no tuvieron un kiosquito, no vendían empanada en su puta vida, vendieron ni empanada. Entonces, es todo un rubro que no conocen. A mí el trabajo me lo tiene que dar alguien, me lo tiene que resolver, o el Estado y ya está. Y me tiene que dar para vivir como un rey. Nunca en su puta vida pusieron un comercio de nada. Porque en cuanto tenés un empleado ya entendés todo esto. En cuanto tenés una tienda y un empleado ya entendés el 90% de lo que yo dije acá, que son obviedades. Pero mucho público español está acostumbrado a que alguien se lo resuelva.
el famoso Estado presente, la justicia social. Bueno, entendé que le generas un problema cuando una menestra escribe un número 3 porque si salió le generaste un problema al dueño de todas las empresas del país, de los que producen de verdad, de 4 no de 3. Le generaste un problema a él. Es más, tu recaudación del político iba a ser del 3,5. Entonces, y además te votan, o sea, sos un hijo, haces medidas de mierda, y además te siguen votando más gente, porque es gente inculta, sin capacidad financiera, con lo cual cree que esto es maravilloso. Mirá, este gobierno me está aumentando el salario mío. ¿Sabés qué? Cuidado, porque si vos ganabas 1.800, no importa todos los aumentos del salario mínimo, a vos no te va a pasar nada. Pero los que cobran poco, los que están abajo de todo, eso sí lo notan. Y esa gente es la que se queda primero sin trabajo. Y en esta estupidez y este absurdo de duplicar o triplicar el salario mínimo, pensá que te vas a hacer vos el que te quedas sin trabajo. Y si lo quintuplicas, porque a vos te parece que lo correcto es que ganemos 5.000 euros todo por mes, ¿bien? Nos vamos a quedar el 80% sin trabajo, porque nos dan los números, ¿entienden? Y cuando nos quedamos sin trabajo, después vamos a empezar a trabajar por 600 de vuelta. Pero hay un político que dijo que por menos de 5.000 no te puedan trabajar. ¿Qué haces? Dame 600, tengo que comer. ¿Está? ¿Se entienden esto o no? Yo sé que es difícil, piénsenlo, pónganse en el otro lado, piensen en un empresario, piensen en lo que pasa de verdad, pero de verdad, no en lo que le vendieron, en lo que creen. Y yo sé que la economía es un poco, a veces es contraintuitivo, parece contrafáctico, pero la realidad es que no lo es así. Piensen por qué de repente van a comer afuera y la comida o la bebida o la salida o los menús valen 20-25% más caro. ¿Por qué? Porque los empresarios arbitrariamente quieren hacer eso. Ellos tienen que competir entre ellos. El empresario que no sube el 25 tendría que estar hasta arriba de clientes. La realidad es que si no sube el 25, en 6 meses cierra. Y sube el 25, porque si sube el 27 y el de al lado subió el 25, el de al lado es el que vende más. Y él a 27 empieza a perder ventas. Entonces los empresarios, los dueños y todos nosotros estamos todo el tiempo implícitamente recalculando. Y si a mí de repente me pagan un 30% más, pero me tengo que mudar a Andorra, me voy a mudar a Andorra. Y si me pagan un 50% más, pero tengo que ir a Suiza, y me voy a replantear irme a Suiza. Y si me pagan un 100% más y me voy a Londres, bueno, me voy a Londres. Ojo, en Londres es todo más caro. Está bien, y tendré otros problemas. Lo que digo es que los sueldos en cada lugar, Madrid, Zaragoza, un pueblito de la montaña, Asturias, Andorra, Suiza, Zúrich, Londres, son los que son porque hay una ecuación de cosas. Y arbitrariamente poner un valor arbitrario no funciona, genera más problema de lo que ellos creen que arregla de lo que la gente cree que arregla. ¿Está bien? Se lo dejo acá, piénsenlo. Por supuesto me pueden dejar comentarios, no puteen porque ya puteé yo bastante. Entonces dejen ahí abajo en la cajita las opiniones, los casos excepcionales que creen que encontraron y ya lo vamos a ver. Hay un libro muy bueno, le voy a recomendar un libro que se llama 4.000 años, que ahora ya son 4.030 años de control de precios y salarios. Busquen ese libro, está en Amazon. 4.000 años de control de precios y salarios. Es una revisión histórica de 4.030 años de cómo en la, digamos, desde los venecianos, desde los celtas, desde los romanos y para atrás, 4.000 años para acá, los babilónicos, trataban de controlar el precio y los salarios de las cosas. 4.000 años. Lean ese libro y después charlamos. ¿Tá? Porque me van a decir, no, pero que vos qué sabés, Daniel, si vos sos informático. ¿Sabes qué? Vengo de Latinoamérica, vengo de Argentina. ¿Sabes cuántas veces vivimos la economía? ¿Cuántas cosas vimos? ¿Tá? Espero que les sirva esto. Así no gasté una hora al cohete, como decimos, ¿viste? Al pedo, ¿no?
Espero que les sirva. Muchas gracias. Me dejan comentario con educación. Perdonen.